Bueno, Dios les bendiga. Buenas noches para los que nos ven desde cualquier lugar del mundo, aquí mismo en Colombia. Esta noche el Señor Jesucristo me ha permitido la oportunidad de tener al hermano Jonklin Perea Baloyes, quien es actualmente pastor en la inspección de San Joaquín de la Mesa, Cundinamarca. Hermano Jonklin, bienvenido. ¿A cuán dulce es a mi paladar tu palabra? Amén, amén. Gracias, Ángela. Dios te bendiga. Amén. Saludarte también de manera muy especial a ti, a tu familia, a tus hijos, deseando Amén. la bendición de Dios para ti y a todos los oyentes, los hermanos y amigos que de cualquier parte del mundo nos ven a través de este medio. Desearles la bendición de mi Dios a todos en el nombre del Señor Jesús y agradecerles por estar ahí conectados, edificando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Amén. Jonklin, la dinámica de de esta charla, de este diálogo, de esta tertulia es comentar cómo hemos vivido experiencias, cómo usted ha vivido experiencias y cómo la palabra de Dios ha sido su faro, su marco, su límite y su compañía en esos momentos tan especiales. Entonces vamos a iniciar. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué ese versículo, Jonklin? Bueno, Ángela, la verdad es que en mi vida cristiana apenas empecé a conocer a mi Dios tan maravilloso. Tú sabes que uno necesita de muchas cosas para vivir en este mundo y realmente aprendí que al que debía pedírselas era a Dios. Cuando me Amén. encuentro con este versículo a través de la palabra de Dios que me dice, pedid y se os dará, y veo que Dios me da el ejemplo de decirme, ¿qué padre teniendo a su hijo, si su hijo le pide, no le dará cosas buenas? ¿Cuánto más yo daré cosas o lo que le pidan a mis hijos? Desde ahí empecé a pedirle a Dios lo que necesitaba para mi vida a través de esas promesas y doy gracias a Dios que todo lo que he necesitado a Él se lo he pedido y Dios me ha respondido. Amén. Para nosotros vivir en este mundo realmente necesitamos a Cristo, Así es. necesitamos de Él y entonces en esas necesidades siempre he acudido a Dios a través de este versículo, reclamando sus promesas y Dios me ha cumplido. Mira que en algunos momentos de mi vida necesitaba una moto para hacer el trabajo acá en San Joaquín. Y Amén. mucha gente me dijo, John, pida esa moto, usted solamente pide, abre la boca y se la dan. Y mucha gente aún en Boyacá Real me decían, hable con gente allá. Y yo dije, no, se la voy a pedir a mi papá, que él me la dará en su tiempo. Y créeme que fueron momentos de mucho desespero, donde uno dice, necesito la moto. Mucha gente me ofreció la moto, casi me meto a un banco a pedir plata prestada para comprar una moto barata que me está regalando. Pero ahí estaba la ayuda idónea, mi esposa, para decirme, no, papi, esperemos en Dios, se la pedimos a Dios y Dios nos la va a dar. Y mira que Amén. Dios es bueno. A través del hermano Vicente un día vino a culto acá a San Joaquín y vio un poco de motos en el patio y dijo, Jonklin, ¿cuál de esas es tu moto? Y yo le dije, no, hermano Vicente, ninguna de esas, yo no tengo moto. Y ahí me dijo, a partir de hoy tendrás moto, te vamos a regalar una moto. Qué Entonces son cosas privilegio. de dime, Qué privilegio. esa es la obra de Dios. Amén. Realmente pedir y esperar que Dios en su momento nos dará todo lo que necesitemos. Él tiene en Amén. abundancia. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Primera de Corintios 15, 57, 58. ¿Qué estabas viviendo en ese momento? ¿Sentías que Ese no valía la versículo pena? para mí, sí, claro, fue un versículo muy hermoso realmente. Para mí cuando lo encontré, una vez me lo aprendí, porque realmente me muestra a Dios de esa victoria maravillosa que ya Dios nos regaló a nosotros como cristianos. Amén. Es una lucha constante que tenemos, pero en todas esas luchas Dios nos asegura una victoria maravillosa a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y entonces nos invita a que estemos firmes ahí en Amén. esa roca inconmovible, constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso me llevó a servirle a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, Ángela. Eso fue algo maravilloso. Desde allí yo me metí a la iglesia. Fue allí cuando yo dije, voy para la iglesia, sin importar nada. El pastor Allen me dijo, John, tenemos una bendición para usted. ¿Cuál? Que venga a trabajar aquí a la iglesia. Y yo le dije, de unas. Y me dijo, vaya y tiene una semana para que lo piense. Y yo le dije, no, hermano, yo cómo voy a pensar para recibir una bendición. Una bendición Amén. se recibe de una. No, pero Amén. usted tiene su familia, vaya y le comparte a su familia y tiene una semana. Y yo le dije, hermano, ¿cómo voy a compartirle a mi familia sobre una bendición que me va a dar el Señor? No, eso es una bendición y hay que tomarla de una. Y por Amén. eso me metí a la iglesia 5 años a servirle al Señor y con la convicción y la certeza, Ángela, que lo que yo hacía para el Señor no era hermano. Tanto, Ángela, que yo me convencí tanto de lo que estaba haciendo que la gente me decía, eres pensante de la iglesia, ya trabajaste en la iglesia, ya te conocieron el trabajo en la iglesia, salte de ahí, busca otro trabajo. Y yo dije, no hay otro trabajo mejor que este. Nadie me puede pagar mejor que mi Salvador, que mi Señor. Y yo estaba ahí y yo le decía, cada vez que hacía algo para la iglesia, yo le decía, Señor, apunta, Señor, apunta, porque yo lo hacía convencido de que eso no era en vano, de que eso tiene su recompensa. Entonces, si yo recogía un papel del suelo, decía, Señor, apunta. Cuando barría la iglesia, le decía, Señor, apunta. Limpiaba la silla, Señor, apunta. Amén. Y yo digo, "Uy, tengo una cantidad de bendiciones con el Señor en Amén. abundancia". Amén, gloria a Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué vivía en ese momento? ¿Qué circunstancia, Yonki, para que este versículo haya sido su referente en ese momento? Pues Ángela, a veces son circunstancias de fracaso, que lo echaron a uno del trabajo, que, que, que de pronto uno a veces no entiende. Por ejemplo, tú sabes que yo estuve en el Amazonas, ya en el Amazonas, eh, el pastor dijo, yo, venga, una vez que acá le damos ministerio de unas. Y cuando yo llegué, él me dijo, hable con su esposa y me llama. Lo del pastor, lo de su pastor me lo deja a mí. Hable con su esposa y me llama. Y yo hablé con mi esposa y ella me dijo, papi, nos vamos para Amazonas. Y entonces viene otro pastor y me aconseja y me dice, yo que no lo llame. Órele al Señor, que si eso es de Dios, revienta. Y si no es de Dios, no revienta. No sea que usted se vaya para allá, empieza a vivir situaciones difíciles allá. Y usted clame a Dios y Dios le diga, yo a usted no lo invite para allá. Ujú. Entonces son cosas que yo no lo llamaba a él y alguien me decía, pero esa es tu oportunidad, llámalo, ¿por qué no lo llamas si eso es tu oportunidad? Tú quieres salir al ministerio, bueno, aprovecha tu oportunidad. Son cosas que uno no las entiende. No salía al ministerio y yo decía, Señor, ¿será que esa era mi oportunidad? Y yo la decía. Y ahí empecé como a entender el texto y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, Señor, si no fui, esto es para bien en mi vida. Y fui aprendiéndome ese texto
Un día también con mi novia en ese momento íbamos a salir y yo voy a volver a la casa y a la iglesia. Y yo estaba en la puerta y la recibí. Ya nos íbamos a ir, le dije, "Ven, regálame un minuto, que no le he dicho al pastor que voy a salir". Y fui y le dije al pastor que iba a salir con la Nuri a comernos a un helado. Me dijo, no, John, que usted no puede salir. Créeme que eso para mí fue duro. Mm. Oiga, estoy metido a las 24 horas aquí en esta iglesia y le digo que voy a salir un ratico con mi novia a comerme un helado y no me deja salir. Yo venía por ahí por el camino de la renuncio hasta que Dios me trajo nuevamente el versículo. Calla y ora. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. John Clean, esto es para vivir. Y yo no sabía, después fue que me enteré que me estaban dando la sumisión. De eso, de cada verso, Dios le enseña cosas maravillosas a uno. A veces son momentos difíciles que uno está viviendo. A veces son pruebas, son luchas familiares, pero en todo uno aprendí a través de este texto que todo lo que me pase, sea bueno o sea malo, está en las manos del Señor y que la finalidad va a ser para bien de mi vida, de mi hogar y de mi familia. Qué bello, muy, muy bella experiencia. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, me servirá. Salmo 101, 6. ¿Por qué este versículo? ¿En qué momento de la vida estabas? Estaba en un momento de la vida en la iglesia donde mucha gente quería servir al Señor y yo veía que muchos le servían y le servían y le servían y yo nada. Eso realmente para mí fue duro porque yo decía, Señor, yo estoy aquí, ¿qué pasa? Que no le sirvo, decía yo, porque Ujú. no me gusta. Yo quiero predicar, yo quiero dirigir, yo quiero hacer una cosa, yo quiero hacer la otra. Y en ese momento yo no estaba en el servicio, no estaba activo, yo estaba solo haciendo el aseo ahí en la iglesia. Y entonces, a través de este texto me dijo el Señor que me estaba viendo, sus ojos estaban puestos en mí. Y me dijo, solo me sirve que ande en el camino de la perfección. Y yo le dije, Señor, ¿y esto qué quiere decir? Entonces él me explicó el texto, me dijo, yo soy el camino a la perfección. Y yo hoy te digo una cosa, te explico en qué estás haciendo que a mí me desagrada y tú tienes que ir camino a la perfección, tienes que ir mejorando esas cosas si me quieres servir, porque recuerda que debes ser fiel a Dios. Y yo, Amén. wow, Señor. Y empecé en eso y ahí me di cuenta, Ángela, que a Dios realmente no le sirve sino el que le es fiel, porque Amén. escrito está y se tiene que cumplir. Y mira que Dios me dijo a mí cuándo me tocaba servir. Yo Mm. estaba barriendo la iglesia y estaba reclamándole al Señor. Yo le estaba reclamando al Señor porque en un ayuno los sábados pasaron a varios jóvenes, a uno a cantar, a otro a dirigir ayuno, otro a predicar. Y yo estaba ahí y yo decía, Señor, ¿por qué a mí no me usan? Le estaba reclamando al Señor. Y el Señor en ese momento me dijo, Ángela, deja de estar hablando tanto, más bien suelta esa escoba, ves y arréglate, que esta noche en el culto te van a usar. Así me dijo el Señor, esta noche en el culto te van a usar. Y Dios usó a David Vergara. A Davidcito lo usó Dios para lanzarme al servicio. Ese día, Ángela David, como cosa de Dios, me dijo, hermano John, que no puede colaborar colectando la ofrenda. Eso Amén. para mí marcó mi vida por siempre y para siempre. Gloria a Dios. El momento de Dios siempre será y es perfecto. Amén, Puestos amén, los así ojos es. en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2.
Pues este texto también marcó mucho mi vida, Ángela, ya que la vida cristiana eh, es a través de la fe. Hay que Así tener es. mucha fe en Dios y en esos momentos, cuando uno realmente necesita hacer la fe, alguien predicó sobre este texto y me dijo que Jesús es el autor de la fe y que si alguno quiere fe, se la pida a Él. Y Amén. empecé a pedirle fe a Dios, empecé a pedirle fe a Dios y dije, Señor, ayúdame a poner mis ojos en ti, porque quiero que me aumentes la fe. En esos momentos, Ángela, donde uno busca un ejemplo a seguir, uno quiere ver que todo el mundo sea perfecto en la vida cristiana y uno no sabe que realmente perfecto es solo Dios. Ujú, Y miraba a mucha gente y yo veía que la gente cometía muchos errores en la vida cristiana, porque como yo estaba en la iglesia, en la frente decía santidad a Jehová. Entonces Dios le muestra a uno muchas cosas y yo veía mucha gente mal y eso me daba duro a mí, hasta que Dios me dijo, John, ponga sus ojos en Jesús. Deje de estar mirando a lo humano, porque si tú miras a lo humano siempre le vas a ver errores. ujú. Pero mira a Jesús para que veas que lo vas a ver perfecto. En Él no vas a encontrar errores. Él es tu ejemplo a seguir. Así Pon es. tus ojos en Jesús. Entonces, desde allí, dejé de mirar al hombre Amén. para no verle sus errores y empecé a mirar a Jesús y a pedirle mucha fe, mucha fe. Y creen que ha sido de bendición para mi vida porque Dios me ha aumentado la fe de manera sobrenatural. Gracias a mi Dios y a ese texto que encontré en la Biblia. Y he dejado de mirar a mucha gente porque nosotros, la iglesia, somos muy dados a señalar y a juzgar. Ujú. Porque no hacemos sino mirar y mirar y mirar, pero como el ojo nunca ve para adentro, pero Dios a través de ese texto me dijo que lo mirara solo a Él, que en Él no Amén. iba a encontrar tachas, sino un ejemplo a seguir. Así es. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuál situación estaba Bueno, la viviendo verdad para es este que versículo? en ese momento Ángela pues estaba viviendo una situación ahí en la cafetería, precisamente, hablando de las enfermedades que hoy en día están matando a la gente. Y estaba hablando con un hermano y decía que la comida, que por estar comiendo pollo, que por estar comiendo carne, que por estar comiendo una cosa, que por estar comiendo la otra, que teníamos que cuidarnos de esto, que cuidarnos de lo otro. Y a mí eso se me quedó en la mente que yo empecé a buscar en la Biblia, empecé a buscar, Señor, pero es que si su palabra dice, ¿y cómo es posible que nosotros la comida nos esté matando? Y empecé a buscar hasta que me encontré con ese texto, que no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y realmente sí entendí de que uno cómase lo que se quiera comer dentro de la voluntad de Dios si uno tiene fe en la palabra, eso es bendito. Después de que uno lo ore, dice la Biblia, por la oración es santificada la comida. No lo Ujú. que contamina al hombre es lo que él se come, sino lo que sale. Y lo que sale del hombre viene del corazón. Y si en el corazón hay envidia, si en el corazón hay fornicación, hay adulterio, si en el corazón hay malos pensamientos, si en el corazón está la concupiscencia, si estamos ahí con todas esas cosas, pues la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Y créeme que desde ahí en adelante yo soy de las personas que no juzgo a nadie por lo que se come, pero personalmente, yo todo lo que me voy a comer lo oro y creo en el texto, que eso a mí no me hace daño. Yo le decía, Señor, por eso es que hay mucha gente muriendo hoy en día, que de azúcar, que de pollo, que de la carne. Yo le decía, Señor, y cuando venga, entonces, ¿qué vamos a comer nosotros? Ya nos prohibieron la carne, nos prohibieron el pollo, nos prohibieron el arroz, nos prohibieron el pan, nos prohibieron el azúcar, el tinto. Y entonces, ¿qué vamos a comer, Señor?
Y ahí fue que Dios me dijo, más el justo por su fe vivirá. Amén, amén, amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Qué controversia estaba viviendo en ese momento, Yonki? Brava, brava, Ángela. En ese momento estaba en una lucha tan brava que estaba en la iglesia y quería pecar, Ángela. Eso fue terrible. Yo estaba en el salón, Ángela, estaba en el salón y se me viene un pensamiento con una hermana horrible, horrible, y yo no sabía qué hacer, Ángela. Me salí del salón con ese pensamiento y yo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Me fui para la cafetería y allá estaba el pensamiento y yo, hay poder en el nombre de Jesús. Me fui para el tercer piso, Ángela, para que ese pensamiento se fuera. ¿Qué pasa, Señor? Y hay poder en Jesús. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy en la iglesia. Ángela, me tocó salirme de la iglesia porque para mí tener un pensamiento de eso en la iglesia era, uy, qué cochinada, John Clint. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando yo me encontré con este versículo, créeme que para mí fue algo maravilloso. Andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, porque ellos luchan entre sí. Es una lucha constante que yo tengo en mi interior, en mi carne. Y me decía el Señor, yo soy el que decido quién la gana. Y entonces empezó el Señor a darme el ejemplo y me decía, John, mira, aquí están en balanza el espíritu y la carne. Y me decía el Señor, cuando tú te metes en Cristo, el espíritu sube y la carne baja. Amén. Pero cuando tú dejas de buscar a Dios en oración, de ir al culto, de buscar su palabra, de eso, la carne sube y el espíritu baja. Y cuando viene el pecado, cuando vienen las obras de la carne, pues el espíritu no manda. Si dice voy para culto, la carne dice no voy para culto porque aquí la que mando soy yo. Pero cuando el espíritu está arriba, la cosa es a otro precio. Y entonces Dios, en esos momentos de ese pecado así, de esa obra de la carne, me enseñó que las obras de la carne están en mi cuerpo y que ellas en algún momento se van a manifestar. Allí me dijo el Señor John Clint, va a llegar un momento donde te van a dar ganas de fornicar, de adulterar, de hacer cosas que a mí me desagradan, porque están en tu carne y se tienen que manifestar. Pero cuando tú te metes en Cristo, le das la oportunidad al Espíritu que controle esa obra de la carne y tú decides quién gana. Tanto que yo lo puse como un ejemplo, lo prediqué ahí en Boyacá Real. Hermanos, para mí el pecado representa un billete de 1,000 pesos. Y a veces estoy tan pelado que lo voy a coger. Y el diablo me dice, mira, aquí está el pecado representando un billete de 1,000 y yo voy corriendo a cogerlo, hermano, porque es que necesito los 1,000 pesos. Voy a pecar, esta carne quiere pecar. Y cuando yo voy a pecar, escucho una voz que me dice, John Clean. Y volteo a mirar y es Jesucristo con un billete de 100,000. Inmediatamente me regreso y agarro el billete de 100,000. Y siempre voy a pecar porque la carne quiere ir a pecar, pero siempre que voy a pecar, Cristo me llama y me da un billete de 100,000. Eso para reconocer que lo necesito a Él, que sin Él no soy nada, que el día que Él no me llame puedo caer, pero si Él está ahí, no caeré nunca porque Él me prometió que Él era fiel y que Él iba a estar ahí. Por eso hasta el día de hoy, Él me ha sostenido. Amén, amén. Las propuestas de la carne normalmente son propuestas baratas, pero lo que tenemos en Dios Ansas, es completamente decía yo a los hermanos, el superior. billete de 1,000, cuando me dijeron que el billete de 1,000 era falso. Me salió tumbado. Así son las cosas del enemigo. Ok, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12.
Casi que es lo que su merced me estaba explicando en el versículo anterior, ¿no? Sí, sí, claro, pero entonces lo enfoco cómo marcó mi vida en el contexto de que la lucha que tengo contra sangre no es contra sangre y carne, sino contra principado. A veces nosotros luchamos contra la carne, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi papá, y desconozco que son ellos, son espíritus, son potestades, gobernadores de las tinieblas. Por Ujú, eso Daniel, cuando estaba orando, dice la Biblia que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes detenían esa bendición. Y mira que yo viví una experiencia maravillosa con eso. Aún con mi esposa estábamos en la iglesia y yo me bajé a orar un rato, 8, 9 de la noche. Y estaba orando cuando me dio sueño y me fui a acostar y la encuentro a ella viendo televisión, viendo una novela. Y eso para mí fue duro. Yo inmediatamente le dije, mami, ¿qué haces viendo esa novela? Ese cajón del diablo. Ahí te está grabando el diablo, te está viendo. ¿Qué haces viendo esa novela? Hay poder. Y empecé a reprender eso. Entonces se enojó. Ay, ¿qué te pasa? Yo no puedo verme una novela, eso que tiene de malo. No, mami, es que eso es el diablo que está aquí metido. Yo al diablo lo saco de mi hogar. Y ella me dijo, pues si tú lo sacas, yo lo meto. Y yo, wow, ¿cómo así? Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, se va. Si lo sacas, yo lo meto. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y ahí empezamos. Créeme que Cristo inmediatamente me habló y me dijo, no, tu lucha no es con tu esposa, son espíritus. Entonces inmediatamente yo le dije, mija, sigas viendo su novela, tranquila, no me preocupes. Y me bajé al templo a orar. Me quedé orando hasta las 12 de la noche pidiéndole al Señor que me solucionara ese problema. Le dije, Señor, en el nombre de Jesús, solucioneme ese problema con mi esposa. Y créeme que a las 12 de la noche subí y mi esposa estaba llorando. Me dijo, mm, John Clean, perdóname. Cuando tú bajaste, Dios vino y me habló y amén. me pidió perdón, mi esposa. Entonces, realmente que nosotros podamos entender que la lucha no es con el esposo, no es con la esposa, no es con los hijos, son espíritus que nos están haciendo la guerra. Así es. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Qué gran lección esta. ¿Qué estabas viviendo? Pero era viviendo en la iglesia, estaba ahí en la iglesia y alguien vino y predicó sobre este texto. Realmente no conocía a Dios bien. Hasta que me hablaron de este texto, me gustó fue el significado del texto, porque el predicador dijo, orar es hablar con Dios. Ujú, Y cuando dice orar sin cesar, lo que quiere Dios es que hables con Él todo el tiempo, en todo momento. Y empecé, Ángela, a hablar con Dios en todo momento, a toda hora. Y como estaba ahí en la iglesia, vivía situaciones bastante difíciles, duras, mm, donde lo humillaban a uno. Una hermana me vio trapeando. Y entonces yo estaba trapeando y cogí y dejé los traperos ahí. Me fui como a abrir la puerta a hacer algo. Y cuando regreso, la hermana viendo los traperos y me dice, oiga, John Clean, lave esos traperos, no ve cómo están de negros como usted. Entonces son cosas que uno, le dan duro. fuerte. O sea, muchas cosas de humillarlo a uno, de situaciones difíciles, créeme, Ángela, que lo llevan a uno es a orar, a hablar con Dios, a hablar con Dios. Y en ese hablar con Dios, mira que pude solucionar muchos, muchos, muchos problemas. Y uno de esos fue que me decían, no vigiles, no ayunes, porque tienes que cuidar tu cuerpo. Mira que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y me fui a orar y el Señor me dijo, ¿de quién te vas a cuidar? ¿De mí? No tienes que cuidarte de mí porque cuando tú vienes a ayunar o a vigilar, vienes es a hablar conmigo. Así es, amén. Tienes que cuidar tu cuerpo del pecado, pero no Así de es. mí. Ujú, Y eso me animó para meterme más en oración. Y mira que en oración conseguí a mi esposa. Ella dice, lo peor que yo pude hacer fue mandar a John a orar.
Porque el día que yo fui la enamoré, le dije, hermana, usted a mí me gusta. Y me dijo, sí, yo te gusto, pero tú a mí no me gustas. Y yo le dije, hermana, si quiere, por lo menos, demos la oportunidad de orar para ver qué dice el Señor. Y me sale, pues si quieres, ve y ora tú solo. Entonces yo me metí en oración, mía, y Dios me dijo a mí, Yanuris va a ser tu esposa. Por eso yo antes de noviarnos ya le decía a todo el mundo, mire, le presento a mi esposa, y a ella le daba rabia. Pero yo lo hacía porque Dios no se equivoca. Amén, Y gloria a mira, Dios. ahí estamos con la ayuda de Dios. Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué vivías en ese Amén. momento? En ese momento vivía una situación, Ángela, en cuanto al ministerio. Mucha gente me decía que yo no iba a salir al ministerio porque no era preparado, porque no estaba capacitado, porque no tenía las condiciones que ellos miraban. Y eso me afligía mucho, porque habían hermanitos que me decían, John, usted va para el ministerio, usted sale. Y cuando yo me encontraba con esa gente que me decía esas cosas, si tú quieres salir al ministerio, te tienes que salir de la iglesia. Si tú quieres salir al ministerio, tienes que estudiar. Si quieres salir al ministerio, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y mucha gente me decía que no y que no, pastores, que me decían, no, John Clean, ¿por dónde? Ese no se le ve ministerio. Y entonces yo me fui a orar. Y estando en oración, Dios me dijo, recuerda, el bienaventurado y solo soberano. Y me dio el significado de la palabra soberano. Hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, para lo que Él quiere, porque Él así lo quiere. Amén. Y allí me dijo el Señor, usted de que sale a la obra, sale porque yo lo saco. Amén, Y me gloria dio a una Dios. perla. Me dijo el señor Jonklin, muchos de los que están adentro van para afuera. Y muchos de los que están afuera van para adentro. Y de Amén. los que están afuera, que van para adentro, estás tú. Jonklin, no te preocupes. Yo soy el rey de reyes. Quito reyes y pongo reyes. Señor, Desde ahí, señores. Ángela, créeme que me dio una tranquilidad en mi vida. Precioso. Y fue tan buena y tan maravillosa que mira, el día de la entrevista, cuando a mí me hicieron la entrevista, ahí decía que uno tenía que decir la verdad. Y la pregunta que me viene es, ¿usted sabe qué cosa es fornicación? ¿Ha fornicado después de ser cristiano? Y yo pensaba, si digo que sí, posiblemente no me cojan en la entrevista. Y si digo que no, estoy mintiendo. Y dije sí. Y cuando dije sí, me devolvieron enseguida. Y dijeron, vaya para su casa y hable con su pastor, cómo se le ocurre al hermano presentarlo en una situación de esa, sabiendo que usted es un fornicario o fornicó, bueno, en fin. Y eso me bajó la nota. Y fue una vigilia que me gasté de una vez. Y viene Dios otra vez y me dice, John Clint, no se le olvide que yo soy soberano y hago lo que quiero. Me mandaron una carta para el consistorio de ancianos y desde allá vino el hermano Álvaro Torres y estuvo en una dominical ahí en Boyacá Real. Y créeme que yo más azul, estando el hermano Hilberto ahí, y viene el hermano Hilberto y me dice, John Clint, dirija la dominical. Eso para mí fue un susto, pero no sabía que me estaban probando, me estaban viendo ahí qué tal salía el negro y gracias a Dios, Dios me respaldó muchísimo. Así que mi hija, he aprendido que Dios en su soberanía hace lo que Él quiere. Amén. Y eso para Amén. mí ha sido de mucha bendición. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Este versículo es impresionante, es precioso, es claro. ¿Qué vivías en ese momento, John? En ese momento vivía una situación de evangelismo brava, Ángela, donde yo veía un trinitario y de una vez se me venían los textos de unicidad a la mente. Yo veía una persona que venía que no era de la congregación, de otra denominación, y yo le veía tres. Y automáticamente a mí se me venían todos los textos de unicidad. Y eso eran unas solas discusiones que se tenían, y eso era que son tres, que es uno, que mire que es uno, que no, y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo hace uno en esta situación tan difícil para hacerles entrar a la cabeza de que hay un solo Dios? Y vivía en esa situación tan difícil de ponerme a discutir con la gente, que no es, son tres, que es un solo Dios, hasta que Dios me mostró este texto. Y me quedó excelente una sola palabrita, e indiscutiblemente. Ahí me dijo el señor Jonklin, esto no tiene discusión, no lo discuta con nadie. Amén. Soy Dios o no lo soy, no tiene discusión. Eso no lo discuta con nadie. Y yo le decía, uy, Señor, ¿verdad? Sí, e indiscutiblemente, wow. Bendito Dios. ¿Y eso por qué, Amén. Señor? Mira que Dios es tan bueno. Me dio el ejemplo. Me dijo, John Clean, si a ti viene una persona y te pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo John Clean. No te creo. Sí, me llamo John Clean. No te creo. Que me llamo John Clean. No te creo. Bueno, no me creas. Yo no voy a ponerme a discutir si me quiere creer que me crea y si no me quiere creer que no me crea. Ahora, mira lo bueno que me dice el Señor. Ahora, John Clean, si a ti te conviene que Él te crea, ¿qué haces? Pues, Señor, yo le muestro mi cédula. Ah, bueno. Si no te cree con la cédula, ya ese sí es problema de Él. Ese soy yo. No discutas si me llamo Dios, si soy Dios o no lo soy. Solamente dile a la gente, Jesús es Dios manifestado en carne. El que lo crea, gloria a Dios. El que no lo crea, yo le muestro mi cédula, que son mis obras. Por eso le digo a sus discípulos, si no me creen por lo que les hablo, créanme por lo que hago. Porque Amén. ustedes mismos dicen, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Ujú. Y desde ahí aprendí que para hablar de Jesucristo no necesito discutir con nadie, sino predique, que el que crea gloria a Dios y el que no crea, yo no le digo nada, solamente mi hijo, que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Qué bendición este tiempo, John. Para mí ha sido un crecimiento maravilloso. Le doy gracias a Dios por su vida, por el aprendizaje que le ha dado a usted y obviamente para los que lo oyen, para su familia. Gracias por estos minutos de enseñanza que particularmente termino esta conversación renovada y con mucha claridad en muchas cosas. Estos versículos han sido hermosísimos. Me quedan 2 minutos, 2 minuticos. ¿Tienes algo más que añadir a toda Pues esta enseñanza? decirle, Ángela, bueno, agradecerte por la invitación y felicitarte porque realmente el programa es bonito, es hermoso, Amén, que gloria uno a Dios. cuente las maravillas del Señor y que mucha gente escuche y sea edificada. Eso es una bendición. Amén, Felicito a los oyentes, a los que están conectados y los invito a que sigan participando de esta bendición maravillosa. Y es amén, invitar a todos los hermanos, los amigos que me conocen o que escuchan este video, que entre más conozcamos a Jesús, menos problemas vamos a tener. Por eso Cristo dice, si alguno ha de alabarse, alabes en entenderme y conocerme. amén. Quiere Cristo que sus hijos sepan quién es Él, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace.
para que nos evitemos tantos chicharrones, mija. Mira, acá en San Joaquín uno se desespera de ver muchas cosas con este coronavirus y tantas cosas que están pasando, pero los que hemos aprendido a conocer a Cristo estamos relajados, felices, contentos y gozosos, disfrutando la bendición de Dios, cómo Dios hace su obra tan perfecta. Gracias a Dios yo salgo a la calle a evangelizar, a llevar la palabra, y no le tengo miedo a ese coronavirus porque yo voy protegido. Esa es mi fe. Voy protegido por Cristo sin necesidad de entrar en desobediencia, sino que lo hago porque voy a llevar el mensaje de salvación a muchos que están en casa pidiendo que el pastor los visite. Amén. Saludar a todos los que nos ven, que Dios los bendiga, los guarde y que conozcamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bueno, y también extenderles la invitación, si ustedes quieren participar en este espacio, me escriben, me dejan comentarios y también yo los pueda tener acá. También si me quieren postular a alguien que quieran ver a través de este espacio, estoy atenta, ¿de acuerdo? Y Pastor John Clee, Dios lo bendiga grandemente a usted, a su familia, a su ministerio, y sea usándole como hasta ahora lo ha hecho. Gracias por su tiempo y gracias por regalarme tantas enseñanzas a través de este espacio. Dios lo bendiga. Feliz descanso. Ya son las Igualmente, 11:25. Bendición. amén, amén. Estamos en cuarentena Igualmente. y esto significa Amén. salir, aprovechar el tiempo, salirnos de la zona de Amén. confort y ocuparnos en lo que nos conviene y es en la palabra. Feliz descanso, Excelente. John. Dios me lo bendiga Igualmente, Ana, grandemente. saludes a Lo mismo a a ustedes. los- Amén, amén. Noche, Dios les bendiga grandemente. Amén.